Hola a todos, bienvenidos a la conferencia del día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca del centro instintivo. Vamos a conocer mejor. Primero vamos a analizar de dónde proviene esta fuerza, cuáles son esos diferentes instintos que son de la naturaleza, ¿sí? Para nosotros entender ese impulso propio nuestro, de dónde proviene, ¿sí? Ya después lo compararemos entonces cómo la mente se ha adueñado de esas fuerzas y qué ha hecho el ego con ella, ¿sí? Esto nos va a ayudar a comprender mejor cuando vayamos a hacer un estudio y lo queramos enfocar desde este centro instintivo. Por lo tanto, pues ya saben que cuando han visto la conferencia de los centros, pues hemos hablado acerca de su función, del defecto, de dónde está localizado, pues todo eso de qué planeta, qué defecto hay ahí, qué sentido, pues igualmente en el transcurso de la charla de hoy, pues también tocaremos cada uno de esos aspectos y así podremos hacer un mejor estudio propio, ¿vale? Denme un segundito, yo simplemente verifico aquí que estemos en vivo y continuamos, ¿vale? Listo, sí. Bueno, entonces empecemos acá. Empecemos por comprender entonces cómo funciona este instinto. Tenemos que el primer instinto que se crea, y lo vamos a ver desde dónde y cómo, ¿sí? Analicémoslo desde algo tan sencillo y tan básico como es un virus o una bacteria, ¿sí? Entonces miren que el primer deseo primitivo de toda cosa, ¿sí? Es ese deseo de existir, de ser, ¿sí? Entonces ahí es donde llega ese primer centro a desarrollar su supervivencia, ¿sí? Esa bacteria, ese virus, pues igual tiene un código, ¿sí? Tiene un código genético. Eso es lo que le da esa identidad como individuo o como especie, ¿sí? Entonces se hace consciente de lo que es, ¿sí? Entonces, por lo tanto, entra dentro de este personaje pues su instinto de preservación, de mantenerse, ¿sí? De continuar no solamente él como individuo, sino la necesidad entonces de reproducirse, de traspasarle a otros sus genes, ¿sí? De que no se queden entonces ahí. Entonces entra esa urgencia en el interior de esa necesidad y entonces tiene ese instinto de reproducir su propia existencia, ¿sí? Esto lo lleva entonces, perdón, hasta aquí me salté porque vamos en solamente lo que es un virus. Entonces ahí el virus en sí descubre, al tener esta urgencia de reproducción, se da cuenta de que él sí se puede reproducir, ¿sí? Y entonces eso le da a él ese sentimiento de vida, ¿sí? De vitalidad, de poder. Y ahí es donde vemos que nace entonces cómo los virus van evolucionando. Por eso es que cada vez ellos son más fuertes, se adaptan más, pero es de este mismo mecanismo, ¿sí? Entonces, si lo miramos, igualmente, pues nosotros venimos pasando de reinos en reinos, pues imagínense desde hace cuánto nosotros traemos este instinto en nuestro interior. Eso hace que sea esa necesidad interna nuestra pues mucho más fuerte, ¿sí? Pero hasta ahí esto es una fuerza instintiva de la naturaleza, ¿sí? Después, ya cuando pasamos a ese reino animal, vegetal también y humano, pues está ese instinto de alimentación, porque cuando se estaba como virus, el virus no necesita comer, ¿sí? Entonces ya llega esa necesidad de tener que comer, ¿sí? Entonces vemos que después pasamos al siguiente reino animal, donde ya nace entonces ese instinto animal también, ¿sí? Que ya es el de atacar, pero
en modo de defensa, ¿sí? Ese instinto migratorio de que simplemente, miremos las aves tan hermosas, cómo saben que simplemente tienen que migrar, ¿sí? Como el oso sabe que tiene que irse por un tiempo largo a esconder y a dormir. Entonces vemos que todo eso es parte de ese instinto que todos llevamos dentro de nosotros, ¿sí? Está dentro del animal pues ese instinto de protección hacia sus crías, pero todo esto que estamos hablando, estos instintos son libres del ego, ¿sí? Simplemente son los instintos de la naturaleza. Después en el reino humano pues entonces ya vemos que tenemos todos esos instintos anteriores, ¿sí? Y que ya tenemos y que desarrollamos después es el instinto maternal o paternal pues al tener un hijo, ¿sí? Pero no obstante los llevamos todos dentro de nuestro interior, ¿sí? Entonces hasta aquí pues son de esas 6 fuerzas instintivas que hay dentro de la naturaleza, ¿sí? Que son libres de ego. ¿Cuál es la cuestión? Pues que después se desarrolló el ego y entonces lo vamos a comparar con cada uno de los instintos y cómo es el origen del ego desde este punto instintivo, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que el origen del ego es todo deseo, ¿sí? Realmente el deseo pues es esa fuente que hay en él. Entonces esa fuente, como lo vimos desde ese primer instinto que fue el de la reproducción, ese instinto de supervivencia, pues entonces aquí esto me falló. Espérenme chicos, que se me trabaron las diapositivas y esa no era la correcta. Deseo de existir, esta sí, no la anterior. Entonces, el primer instinto que hay en la naturaleza, pues obviamente, como ya lo habíamos hablado, era ese deseo de existir, ¿sí? Por lo mismo, el ego cuando llega tiene esa sed de vivir, ¿sí? Ese instinto de supervivencia, de poder estar ahí. Entonces, de aquí, ya como tengo corridas las diapositivas, vamos a ver. De ahí él se da cuenta de su identidad como individuo, ¿sí? Como especie, pues él ya se reconoce a sí mismo también con esa individualidad y quiere pues hacer lo mismo, quiere asegurar su propia existencia, ¿sí? Entonces, al tener la necesidad de hacer eso, pues aquí sí creo que sería la diapositiva de ahorita, entra entonces a querer reproducir, ¿sí? Pero entonces el ego en sí, a diferencia de los animales y de nosotros, pues no hace esas reproducciones internas de crear otro igual a él, ¿sí? Por ejemplo, ya hay un yo de la pereza, él no crea otro yo de la pereza, se crean otros detalles, ¿sí? La pereza de ir al gimnasio, la pereza de levantarme temprano, la pereza de cocinar, la pereza de tener pareja, la pereza de aguantarme a otra persona. Entonces, no es el mismo, ¿cierto? Entonces no se puede reproducir como haría un ser humano, pero lo que él sí hace es crear nuevos renacimientos, o sea, que esa misma sensación que él da, ese mismo deseo, pues se siga reproduciendo en nuestras vidas. Es la forma como él encuentra entonces de su preservación, ¿cierto? Entonces, veamos. Lo siento chicos, es que hoy estas diapositivas estamos teniendo problemas con las diapositivas. Denme un segundito. Entonces ya viene a crear dentro de nosotros esa angustia, ¿sí? Para que nosotros lo volvamos a necesitar para él continuar reproduciendo esos
programaciones que ya tiene dentro de nosotros, ¿sí? Entonces se replican entonces los pensamientos, nuestras emociones, nuestros placeres, nuestros deseos, nuestras necesidades, pues entonces él hace de que esos son los renacimientos que él crea dentro de nosotros. Sería esa energía de ese instinto de alimentación atrapada en el hombre, que necesita continuar alimentando ese yo que lleva dentro de sí. Entonces siempre le va a ir creando esas necesidades, ¿sí? Le va a ir creando esas angustias para que se vuelvan unos actos mecánicos. Es por ello que nosotros entonces toda actividad que nosotros cuando se vuelve mecánica la atrapa entonces este centro instintivo, ¿sí? Entonces ya hace parte de ese centro. Bueno, desde el instinto animal, entonces el ego, ¿qué es lo que nos va a dar? Pues entonces nos da esos impulsos que ya son destructivos para el ser humano, ¿sí? Ya es la razón por el cual de que a un principio vimos que eran mecánicos, ¿cierto? Que uno al principio como que no le ve mucho problema, pues estos instintos y pensamientos son patrones repetitivos, pero como de él es la fuente del deseo, entonces se vuelven unas necesidades desenfrenadas, ¿sí? Entonces lleva a la destrucción del ser humano. Por eso ya vemos que se llega al punto entonces de nosotros ver homicidios e incestos y de las barbaridades más grandes del mundo, que uno dice, pero ¿cómo es posible que nosotros lleguemos a hacer estas cosas si el animal ni siquiera se comporta así, ¿cierto? Y nosotros que tenemos, se supone, raciocinio, pues no lo deberíamos de llegar, es porque llevamos esta bestia interior, mientras que el animal no lleva, no tiene raciocinio, él simplemente va más que todo por el instinto de la naturaleza, ¿sí? No por el instinto de la mente, no por el poder entonces del ego. No obstante, desde que estamos en ese reino, pues lo estamos alimentando, ¿sí? Entonces aquí vemos cómo ese centro instintivo pues nos dice que el sentido ahí es el gusto, porque ya el sentido del gusto pues no es solamente el sabor, sino todo lo que a nosotros nos da ese gusto de vivirlo, de sentirlo, ¿sí? El gusto también de provocarlo, porque nos encanta también no solamente desear algo, sino también ser deseados. Entonces, por eso vemos que en el temario muchísimas veces se nos repite la frase que el deseo es la fuente de toda la fuerza, ¿cierto? Y ahí está el juego, y que el que se entrega al deseo, pues se hace su esclavo. Entonces vemos que es porque en este centro es totalmente mecánico y va a coger cada yo, ¿sí? Cada pensamiento, cada emoción, todo lo que al yo le cause placer, cada que nos entreguemos a él, pues se va a volver más mecánico, más difícil para nosotros salir de él. Así nosotros pensemos, pero no, es que yo no le siento ningún gusto a sufrir, no, a nadie le gusta sufrir, pero uno dice eso, pero si nosotros analizamos, el yo y el ego sí le gusta que usted sufra, ¿sí? El yo le gusta causarle a uno ansiedad, angustia, estrés, impaciencia. Entonces todo eso es fuente del yo, ¿sí? Por eso nosotros no nos podemos identificar con el yo, porque una cosa es él y una cosa soy yo, y ahí es donde nosotros entonces vivenciamos esa multiplicidad que hay dentro de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, ya entendiendo mejor esas fuerzas instintivas dentro de nosotros para poder hacer un estudio y nosotros comprender de dónde vienen, de dónde provienen, pues también cuando vamos a hacer un estudio debemos de mirar de que ese centro está dentro del cerebro motor instintivo sexual. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a estudiar algo que es perteneciente a
el centro instintivo, pues también tenemos que mirar el centro motor y el centro sexual, porque como comparten el mismo cerebro, están relacionados. Entonces vemos que en ese centro motor encontramos la ira, ¿sí? Vemos que nuestro instinto de ira es muy fuerte, ¿cierto? De que nosotros por instinto empujamos, miramos feo, gritamos, porque hace parte de ese mismo cerebro, ¿sí? Miramos que en el centro sexual entonces está la pereza. Vemos como una forma instintiva de la pereza. Miremos, por ejemplo, el frío, ¿sí? Es algo del instinto, sientes mucho frío. Cuando tenemos mucho frío y alguien nos pone alguien viene de la calle, ¿cierto? Digamos que es un invierno bien fuerte y usted está en su casa y siente frío, pero tampoco es un frío exagerado como el que está en la calle, pero el que viene de la calle viene con la mano congelada y llega y se lo pone a usted en la espalda, o sea, por dentro de la camisa y te toca y usted no le da risa, inmediatamente sale la ira, ¿no? No me toques así, no seas así, hola, qué malo eres. ¿Por qué? Porque está ahí mismo, es algo instintivo, pero desde el centro de la ira está relacionado con este cerebro, ¿sí? Vemos también desde la pereza, el frío nos hace dar mucha pereza. Uno por la mañana es diferente, uno levantarse y que el día esté asoleado, bien chévere, te da ánimo de pararte, de salir. Pero cuando nos levantamos y está haciendo mucho frío, nosotros nos queremos salir de las cobijas, qué frío, y ahí es donde nace más esa pereza de 5 minuticos, no, todavía no, espérese, ¿sí? Y también nace la lujuria, ¿sí? Porque el pensamiento ahí es, uy, no, y con este frío, y qué rico, esto apenas es para uno estar bien acompañado y estar debajo de las cobijas todo el día. Entonces nos damos cuenta cómo funciona el instinto con el centro motor y el centro sexual. Veamos, chicos, también de que ese centro instintivo pues usa energía vital. Entonces, para esta energía, pues entonces debemos de estudiar y darnos cuenta y comprender de que estamos hablando de algo que es del instinto. ¿Y qué es el instinto? Pues el instinto también son todas esas sensaciones, las vibraciones y todo lo que está relacionado con el sistema nervioso hacen parte de este centro, ¿sí? Que ese desgaste de todo lo que tenemos aquí en esta imagen nos va a enfermar, ¿sí? Por eso se habla de vitalidad y eso es lo que hace el yo desde este centro. Desde este centro él nos enferma. Recordemos que este centro está encargado de todas nuestras aguas, ¿sí? De toda nuestra energía sexual. Por lo tanto, todas esas sensaciones que yo tenga es un desgaste energético, ¿sí? Vemos, por ejemplo, en un momento de ira, ¿sí? Se tensionan todos los músculos, son súper rígidos, ¿sí? Una persona en un momento de ira tiene una fuerza mucho más incontrolable, ¿sí? O sea, es fácil usted tener una persona que no está con rabia, pero vaya, cójala en el momento en que tiene ira y tiene una fuerza increíble. Vemos cómo la respiración cambia, ¿sí? Vemos cómo la temperatura corporal, inmediatamente la persona se pone roja, sus orejas se ponen rojas, sí, como ese sistema nervioso, las manos le empiezan a temblar de la ira, sí, la memoria, como la memoria en ese momento se bloquea, sí, en ese momento no se piensa, sí, los latidos del corazón en un momento de ira a una persona le puede dar hasta un paro, sí, vemos que el equilibrio físico y mental se pierde, sí, es una persona totalmente desequilibrada, total, ¿sí? Los reflejos son súper animalescos también, ¿sí? Los movimientos, entonces este punto nos ayuda a que cuando nosotros hagamos algún estudio, pues analicemos desde ese instinto y de lo que nosotros estemos estudiando, pues cada uno de estos cuadritos para nosotros recordar e ir pidiéndole muerte a cada una de esas sensaciones de este centro, ¿sí?
Y vemos que ese centro instintivo pues nos enseña también en sus partes de que su función es aprender con H y que lo rige el planeta Mercurio. ¿Cómo está esto relacionado? Pues aprender con H significa entonces sacar el hondo significado de las cosas, ¿sí? O sea, una forma de aprendizaje es como nos aprendemos nosotros las tablas de multiplicar, ¿cierto? Que nos las hacen repetir, repetir, repetir. Y simplemente contestamos de una forma mecánica, ¿sí? Pero cuando se pregunta de una forma en desorden, ¿cierto? ¿Cómo era? ¿Cuánto es 8 por 6? ¿Cuánto es 7 por 9? Ya es difícil porque no hay un verdadero aprendizaje, ¿sí? Entonces el hondo significado se saca simplemente desde la verdadera vivencia, ¿sí? Cuando hay un verdadero aprendizaje, eso queda realmente, es lo que queda en ese centro instintivo. ¿De dónde lo vamos a sacar? De la reflexión, ¿sí? De nosotros, cuando nosotros reflexionamos sobre algo. ¿Por qué me pasa esto tan repetidas veces? Hasta que yo no saque el verdadero significado que me quiere dar el universo con esa situación, me voy a seguir dando con la misma piedra hasta que aprenda. Cuando yo aprendo, ¿cierto? Ya no se vuelve a repetir la situación porque yo ya aprendí. Entonces, para que no nos sigamos dando con la misma piedra, pues entonces es donde aplicamos lo que es la muerte en marcha, de instante en instante, que eso es lo que nos va a hacer captar de que otra vez estoy pidiendo muerte por lo mismo. Si nosotros no nos estamos observando, no nos vamos a dar cuenta de la mecanicidad de este centro, pero cuando yo empiezo a autoobservarme y siempre a estar pidiendo muerte y pidiendo muerte, yo ya me empiezo a dar cuenta de que hay cosas que son demasiado repetitivas, pero otra vez estoy pidiendo muerte por lo mismo. Me voy cayendo en cuenta de ello. Como caigo en cuenta de ello, pues yo ya le hago una meditación reflexiva, donde yo ya me voy a sentar y analizar las circunstancias, ¿cierto? Y entonces, ¿por qué de esto? ¿Qué quiere de mí? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo aquí tengo que aprender? ¿A qué le tengo miedo? ¿Qué desea este yo que yo haga? Y analizo los puntos que ya hemos mirado también y saco de ahí un hondo significado de las circunstancias, ¿cierto? Eso lleva a que nosotros internamente pues empecemos a purificar el mercurio, ¿sí? Que nuestros hidrógenos sean adecuados para que sea transmutado ese yo en la alquimia sexual, ¿sí? Recordemos que el yo, el defecto en sí, tiene una vibración muy fuerte, que lo que nosotros hacemos es bajarle la frecuencia, comprenderlo, estudiarlo para liberar la virtud, para transformarlo y ya deja esa pesadez, ¿sí? Cuando yo ya he hecho ese trabajo, pues mis mercurios internos se van purificando para poder transmutar ese hidrógeno en esa práctica de alquimia sexual. Por eso es súper importante nosotros comprender muy bien el funcionamiento de este centro, porque no solamente nos ayuda a hacer los estudios, ¿cierto? Sino que también nos lleva a que nosotros podamos tener éxito en la práctica de suprasexo. Entonces, chicos, esto era lo que yo les quería compartir el día de hoy. Recuerden que el domingo pasado entonces vimos el centro sexual, hoy vimos el centro instintivo y entonces el próximo domingo pues ya miraremos el instinto emocional y así hasta que terminemos los 7 centros. Recordarles también de que estos que estamos haciendo cada domingo va a ser comprender más a fondo cada centro para que se les facilite a cada uno hacer un estudio desde ese centro que hay ahí, ¿sí? Voy a mirar si tienen preguntas, dudas por aquí. Cami, hola, ¿cómo estás? Bueno, chicos, yo por lo que veo no tienen preguntas, dudas, entonces un saludo a todos, muchas gracias por conectarse y nos vemos el jueves en la siguiente conferencia y el próximo domingo entonces en el estudio del siguiente centro. Chao.